Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Parece mentira, Fake news y periodismo. Estamos aquí, como siempre, Eduardo Vendala, Vicente Clavero y un servidor, Fernando Saiz. Eduardo, Vicente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Pues muy bien, tenemos hoy una novedad en el podcast, porque vamos a inaugurar, no sé si llamarle una sección, sí, yo creo que se puede llamarle una sección. Vamos a inaugurar lo que llamamos periodismo caviar. ¿Y qué es periodismo caviar? Pues yo diría, para dar un poco de información al oyente, que periodismo caviar es periodismo del bueno. Son trabajos periodísticos rigurosos, exhaustivos, de impacto, y que de alguna manera pensamos que pueden ser el reverso positivo de las fake news. ¿Por qué digo esto? Pues porque de la misma manera que el periodismo mediocre puede ayudar a difundir los bulos, las falsas noticias y las fake news, el periodismo caviar, el periodismo del bueno, pues contribuye al conocimiento, aumenta la transparencia y en general potencia la salud de la democracia. Esto es lo que queremos que sea periodismo caviar, y a partir de aquí pues lo vamos a incorporar como una sección periódica del podcast de Parece Mentira. Ok, gracias. Si os parece, Fernando y Vicente, yo os planteo una de las piezas periodísticas que a mí me han gustado más en los últimos meses, que ha dado mucho que hablar y que hablará, y todavía se hablará más de él, porque va de Navalny, el principal opositor a Putin en Rusia, que como sabéis fue envenenado en su momento, el verano pasado, en agosto, y ahora mismo, hace un día o dos, respecto de cuando estamos grabando este podcast, por lo visto está muy grave, ¿no? O sea, que no sé cuándo emitiremos el podcast, pero quizá incluso pueda haber pasado algo fatal. Bueno, sin más preámbulos, en agosto del 2020, el principal opositor a Putin en Rusia, que es Alexei Navalny, pues fue hospitalizado de urgencia en una ciudad de Siberia después de haber hecho un tour político por el sur de Siberia. Estaba gravísimo y fue transportado de urgencia a Alemania. Allí en Alemania se descubrió que había sido envenenado con un agente nervioso llamado Novichok. Varios meses después, o sea, en diciembre del año pasado, una publicación digital llamada Bellingcat, de cuyo nombre hablaremos un poquito más tarde porque no es baladí, descubre e incluso consigue que Navalny, que se ha recuperado más o menos, en Alemania consiga hablar con uno de sus envenenadores, ¿vale? Lo hace a través de unos procedimientos que hablaremos también, determinados, que pueden hacernos pensar si es lícito o no ese tipo de mecanismos para la investigación periodística, pero el caso es que Bellingcat y Navalny consiguen descubrir que el envenenamiento es un envenenamiento oficial, o sea, es una acción oficial del FSB ruso, la antigua KGB, una de las agencias herederas del KGB, cuyo jefe principal final es Putin. Y en esta investigación pues se lleva hasta el nivel de detalle que no os podéis ni imaginar. O sea, cada uno de los conspiradores, nombre y apellidos, cada uno de los momentos, cada una de las circunstancias que hicieron que Navalny fuera envenenado. Después, como sabéis, Navalny se recuperó más o menos, no del todo, volvió a Rusia y está encarcelado. Este tema de Bellingcat a mí me parece apasionante, o sea, creo que la investigación es fantástica, pero se nos abre la pregunta que ahora, si queréis, cuando en la conversación daremos un poco más de detalles, de si los procedimientos que utilizó Bellingcat de acudir a fuentes tanto del Deep Web como de otros procedimientos no tan lícitos, acabaron con la conversación de Navalny con sus conspiradores. ¿Es pues lícito? A mí me parece... Sí, Eduardo. Sí, es decir, los límites éticos del periodismo, ¿cuáles son? ¿Se pueden sobrepasar cuando estás demostrando, tu intención es demostrar la identidad de unos asesinos? Pues sí, como decías, Eduardo, a mí la historia me parece absolutamente fascinante. O sea, es un reportaje
de un impacto como lector tremendo, ¿no? Porque reproduce una conversación entre Navalny, que se hace pasar por un alto oficial de los servicios secretos rusos, con uno de los agentes que intervino en el operativo que intentó envenenarlo, ¿no? El grado de detalle, como dice Eduardo, es extraordinario. Aparecen todos los agentes involucrados en la operación, todos los movimientos, cómo se hizo el envenenamiento, cómo se utilizó el agente nervioso Novichok para esparcirlo en la ropa interior de Navalny, en la bragueta concretamente, ¿no? Sí. Un grado de detalle absolutamente asombroso y que realmente como lector a mí me ha dejado impresionado. Es verdad que es una investigación polémica, como todas en general las que hace Bellingcat, que es una agencia de investigación periodística, de investigación en profundidad, pero que a veces utiliza procedimientos, sobre todo digitales, que para los usos y costumbres del periodismo occidental pues pueden parecer chocantes o irregulares. Yo aquí, en este dilema un poco ético de si esto realmente se puede hacer o no se puede hacer, yo lo que diría es que hay que ver caso a caso. O sea, a mí el hecho de utilizar pues el Internet oscuro, la Dark Internet, para comprar información reservada sobre determinados movimientos o sobre la información que puede haber en un determinado teléfono móvil, me parece de dudosa legalidad y de dudosa moralidad. Pero claro, depende para lo que lo quieras. O sea, si tú utilizas estos métodos dudosos pues para descubrir el contenido del divorcio de un par de famosos, pues me parece que no es muy lícito, ¿no? En cambio, si de lo que se trata, como es el caso, es de descubrir quién atentó contra el principal opositor de un régimen tan potente a nivel mundial como es el ruso y como es el régimen de Putin, pues a mí me parece que vale la pena romper algunas barreras éticas para conseguir pues, lo que ha conseguido Bellingcat. Poner de manifiesto y dar evidencias absolutas de que detrás del intento de envenenamiento de Navalny está el Estado ruso y están los servicios secretos rusos. Esto es el antiquísimo y manidísimo debate sobre los fines y los medios. Es decir, ¿vale cualquier cosa para obtener una información de interés público? Vamos a partir de que sea de interés público. Pues francamente yo creo que no. Vamos a aclarar alguna cosa sobre Bellingcat. Bellingcat está capitaneado por un señor Higgins que no es periodista ni tiene formación periodística ninguna, que dudo que incluso tenga claro cuáles son los límites éticos o deontológicos de esta profesión, que seguro que ni se los plantea y que podrán exigírsele solo hasta cierto punto. Dicho eso, podemos plantearnos, ¿y qué más da? Lo importante es que ha sacado una información de relevancia internacional. Bueno, yo no tengo la respuesta tan clara. Es como si tú te encuentras enfermo o tienes a alguien muy cercano enfermo y lo que buscas es a una persona, a un profesional de lo que sea, pero que te lo salve. Y dirás, no es médico. Ya, pero me lo ha salvado. Bueno, puede ocurrir, ¿no? Porque en ese caso lo importante sea el fin, que ha salvado a una persona aunque no sea médico. Tú te encuentras al borde de una condena porque la policía te ha atribuido algún tipo de delito. ¿Te preocupa que quien te defienda sea un abogado? ¿O lo importante es que te consiga tu absolución? Pues podemos estar en casos relativamente parecidos, es decir, el debate entre los fines y los medios. Yo desde luego os aseguro que prefiero cuando estoy malo ir a que me atienda un médico. Cuando tengo un problema legal me pongo en manos de un abogado y cuando busco información prefiero que me la suministre
un periodista o alguien que tenga la necesaria formación periodística, que no es el caso de esta web ni de su líder. Yo creo que el debate sobre quién es periodista y quién no, si el que ha hecho la carrera o el que no, es un poco antiguo. O sea, yo hice la carrera, como vosotros dos, pero en mi carrera profesional me he encontrado con gente que viene de otras disciplinas que me parecen igual de periodistas que yo. O sea, que han desarrollado posiblemente una calidad a la hora de hacer noticias o de hacer reportajes o de crónicas o lo que sea dentro de los medios, que me parece absolutamente válido. No, ese es un debate que yo creo que está superado. En el caso de Bellingcat y de Leo Higgins, la calidad de lo que hacen es incuestionable. O sea, de hecho, traemos esta primera pieza de periodismo caviar exactamente por eso. Es decir, aquí estamos hablando no de un mal uso de las formas periodísticas, sino hablamos de un uso de las fuentes abiertas en general en Internet muy hábil. Y estamos hablando también de un uso ocasional de cosas que ocurren en Rusia, que no en Occidente, que le han servido a Bellingcat para descubrir una conspiración de Rusia, ¿vale? Y que sigue estando ahora mismo vigente y que es uno de los métodos habituales, por lo visto, que se utilizan en el país ruso. Entonces, si vamos un poquito al detalle de lo que ha hecho Bellingcat, resumiendo, Navalny lo envenenan en agosto de 2020, en Siberia. Él está haciendo un viaje por Siberia, un viaje político, va a varias ciudades, se va de Novosibirsk a Tomsk y luego va a coger un vuelo a Moscú. Entonces, en ese vuelo empieza a encontrarse mal, pero tan mal, que él tiene que aterrizar de emergencia, el piloto decide aterrizar de emergencia, en vez de ir a Moscú, que es como estaba previsto, y allí, en el hospital de Omsk, que es distinto de Tomsk, le hacen una primera intervención y acaba yéndose a Alemania a que le salven la vida, cosa que consiguen en Alemania. Y en Alemania, los médicos alemanes consiguen descubrir que le han envenenado con Novichok, un agente nervioso. Meses después, o sea, en diciembre y en enero, Bellingcat hace distintas piezas periodísticas acudiendo a lo que es el método que desarrolló Leo Higgins desde 2014, ¿vale? Que es la investigación en fuentes abiertas. Lo que pasa es que la investigación en fuentes abiertas con una metodología muy precisa y muy inteligente, ¿no? Entonces, estamos hablando primero de Rusia. Rusia no es un país al uso de Occidente. O sea, la protección de datos en Rusia no es equivalente a lo que ocurre en Occidente. Las redes sociales de allí, los sistemas de correo electrónico de allí, los foros de allí, los buscadores de allí, no tienen el nivel de protección de datos, ni técnico ni legal, que tienen en Occidente. Entonces, eso ha generado que exista un mercado negro en Rusia, que lo encuentras tanto en el Internet oscuro como el Internet abierto, o sea, en sitios como Yandex o como VKontakte, o sea, en sistemas abiertos, donde hay gente que es capaz de recopilar datos personales, geolocalizados, sobre las personas, o sea, números de pasaporte, números de cuenta bancaria, listas de pasajeros, de aviones, matrículas de coche, domicilios, teléfonos móviles, teléfonos fijos, o sea, una cantidad de datos espectacular que están a la venta. Entonces, lo que hace Bellingcat con Navalny es investigar dentro de esas fuentes, comprar algunos números de teléfono del FSB, que es la agencia rusa, y acaban tirando del hilo para conseguir hablar a través de ese hilo, que luego si queréis podemos dar un poco más de detalles, a que Navalny finja ser un superior de los que le envenenaron, todo el comando entero, y que van llamando a muchos de ellos, a científicos y a agentes normales, y él consigue hablar con uno que es el que le va contando todo, porque se presenta como un superior suyo y le pide explicaciones de por qué ha fallado el procedimiento. Entonces, con ese procedimiento, este hombre va desgranando nombres que encajan con una gran parte de la investigación previa que han hecho, o sea, de cómo encajaban esas identidades encontradas en Internet compradas, cómo encajaban con los viajes de Navalny, o sea, gente que le estaba siguiendo porque estaba en el mismo vuelo o en vuelos antes y después, gente que se alojaba en los otros, o sea, gente
que al final encontrabas que utilizaban siempre las líneas de teléfono de la agencia para descubrir que se llaman de este nombre, o sea, con nombres y apellidos que que Bellingcat publica en Bellingcat, ¿vale? Entonces, la gracia de toda esta historia es que es todo transparente. No hay nada que esté oculto. Todo lo que hacen está presente. Hasta han subido a YouTube la conversación entera que se grabó de Navalny con el agente al que consiguió engañar, ¿no? Y que le iba preguntando, ¿pero por qué pasó esto? Y que le contaba cosas como: si falló la operación es porque pasaron cosas imprevistas. ¿Qué imprevistas? Después de envenenarlo en Tomsk. ¿Qué cosas imprevistas? Pues que el piloto aterrizó en Omsk. Omsk está a 900 kilómetros de Tomsk. El avión iba a Moscú, que está a 3.700. Entonces creían que se moriría en el avión, pero el piloto aterrizó en Omsk. Y la ambulancia de Omsk fue a toda leche y consiguió llegar y consiguieron meterle a Tropín en el hospital, lo salvaron. Entonces eso no estaba previsto. Cosas así, o sea, una cantidad de detalles, y quién estaba, y quién fue, y este. Entonces van tirando del hilo durante 45 minutos para descubrir que efectivamente el FSB envenenó a Navalny. Y da todos los nombres. Un par de cosas sobre lo que estáis hablando, ¿no? Respecto a lo que decía Vicente, de que él prefiere acudir a un sitio periodístico, yo creo que es una hipótesis errónea. O sea, Bellingcat, la web de Bellingcat es a todas luces una web periodística. El hecho de que su creador, que es Eliot Higgins, no sea periodista, yo creo que es ingeniero informático, no significa que la web no sea periodística. Era bloguero. O contable. De hecho, lo que él hace, Higgins, lo que hace es incorporar métodos, digamos, detectivescos propios de la era digital a la investigación periodística. Y además es que Bellingcat tiene una red de informadores por todo el mundo que son periodistas. O sea, que no es que sean todos aficionados, no, son periodistas. De hecho, el periodista que siguió el tema de Navalny, que está detrás de la mayor parte de lo que se ha publicado en Bellingcat sobre Navalny, es un periodista búlgaro. En todo caso, ¿se puede decir que Bellingcat es una web periodística peculiar? Se puede decir, pero desde luego yo creo que es periodismo. Y periodismo aparte de eso, es que lo que hace son acuerdos con grandes medios, o sea, con The Insider, con la CNN, con CNN, o sea, sí, tiene un montón de asociaciones o convencionales, claro, de cierto prestigio. Y luego lo que hace también es colaborar mucho con la Europol, es decir, con el Eurojust, que se llama, ¿no? O sea, con el entorno político-legal europeo que investiga la criminalidad global. O sea, narcoterrorismo, trata de blancas, venta de armas, venta de drogas, todo eso. O sea, hay unos llamados HIT, que son como, bueno, es una manera de trabajar coordinadamente entre varios países para descubrir algo que afecta a muchos países. Pues normalmente no, siempre Bellingcat contrasta con esta gente lo que está haciendo. ¿Vale? Entonces, ya te digo, o sea, lo que a mí me fascina de Bellingcat es el procedimiento, que consigue hacer cosas que de otra manera no lo conseguirías, y que ha conseguido un procedimiento tan espectacular que te lo enseña y tú, si quieres, puedes seguirlo. O sea, dice exactamente cómo lo hace. Tienes en el propio web de Bellingcat, hay una zona que se llama recursos, está en inglés, pero hay una parte en español, pero sirve para muy poco, para nada básicamente, porque tiene muy poca información y es como una versión del 5% de Bellingcat, pero la de inglés tienes hasta lo que llaman recursos. En esos recursos están todas las fuentes que utiliza, que tú puedes utilizar, y te las pone. Te pone una hoja Excel enorme, así tú puedes entrar aquí para investigar exactamente, por ejemplo, el caso de la investigación que hicieron en Siria para que descubrieron que Bashar al-Assad estaba utilizando armas bacteriológicas en su guerra en Siria, pues te pone cómo descubrir los vídeos de YouTube. O sea, te pone cosas que si los piensas dices son súper simples. Y es una de las fuentes de ingresos de Bellingcat, que no tiene publicidad, funciona básicamente con donaciones, con subvenciones de la gente, con subvenciones de algunas grandes entidades y de ONGs, y con
formación, antes siempre daba unos cursos presenciales sobre cómo investigar y verificar cosas en fuentes abiertas en Internet, y ahora está dando cursos online. El curso presencial cuesta como 2.200 euros y se hace en Ámsterdam, en fin. A mí lo que me fascina es el procedimiento, la capacidad de seguimiento y que no se rinden nunca. O sea, el ingenio que tienen para cumplir el deber de un periodista, que es encontrar los datos que te verifican una historia y decir cómo lo has hecho. O sea, a mí me parece fascinante este sitio. Seguramente sea fascinante. Vamos, es fascinante, y algunas investigaciones que han llevado a cabo, pues la verdad es que han tenido una repercusión internacional enorme, y muchas de ellas, como apuntabais vosotros, han llegado a ser rebotadas, replicadas por medios de comunicación, bueno, por muchísimos medios de comunicación. Yo hay una cosa de todas formas de Bellingcat que ellos mismos dicen en su página web, que no es que me lo esté imaginando yo, sino que ellos dicen en su página web que es quien hace el trabajo de Bellingcat. Y ellos lo resumen en 3 palabras: investigadores y periodistas ciudadanos. Sabéis perfectamente lo que es periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano quiere decir que se trata de ciudadanos que se ponen a hacer como que hacen periodismo. Bueno, a mí eso es algo que como profesional pues me genera bastante prevención. Porque a vosotros probablemente os parezca que es un viejo debate si el periodista tiene que tener una formación previa, si no hay periodistas, que si hay periodistas que lo son sin haberla tenido. Bueno, yo no sé si es el ámbito de este podcast hoy, pero bueno, quizá el hecho de que se haya traído aquí a colación una pieza procedente de un ámbito que no es originalmente periodístico, pero sí puede dar resultados, frutos periodísticos muy buenos, quizá fuera una ocasión adecuada para hablarlo. Me da igual. Yo lo que quiero es prevenir a nuestros oyentes de que este tipo de acciones, por muy fascinantes que sean, por muy buenos resultados que den, por muy influyentes que finalmente resulten, creo que hay que tomárselas con prevención. Ya sé que tener una formación periodística no es una garantía absoluta de hacer un buen trabajo periodístico. Ya sé que hay personas que sin tener formación periodística previa pueden hacer un buen periodismo. Pero también os digo que siendo eso verdad, no es una verdad absoluta. Es decir, que no se puede, en mi opinión, considerar que cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Puede un curandero? Pero es que eso no es comparable, Vicente. No es comparable, Vicente. Sí. No, ni de broma. Que haya hecho una labor fantástica al salvar a una persona. No es comparable. Pero yo me pondré antes en manos de un médico, por mucho que alguna vez alguien que no lo sea haya obtenido buenos resultados. Yo también, Vicente, sin duda. Claro, o sea, voy a ir a un abogado antes que a un piernas. Y claro, voy a ir a un médico antes que a un curandero. ¿No? Eso seguro. En este caso, es que la cosa es muy distinta. Es que es así de triste, o así de triste o así de real. Alguien que puede investigar, da igual la profesión de la que venga. O sea, de lo que hablamos cuando hablamos, yo creo que esto es un debate un poco baladí. O sea, de hecho, aquí lo que venimos es hablar de la calidad de un trabajo periodístico hecho por alguien, que será una mezcla entre periodista profesional, investigador o periodista ciudadano, que es un tío que tiene tiempo para investigar dentro de Yandex dónde están las direcciones IP o los teléfonos IP del FSB. A mí, quien lo haya hecho, me trae al fresco. Me interesa el dato y el resultado. Y el resultado es que ahora mismo, gracias a Bellingcat, un debate internacional que estaba poniendo en jaque a las diplomacias de muchos países está resuelto. Es decir, el FSB es una agencia que, entre otras cosas, elimina opositores. ¿Pero tú lo dudabas? No, pero una cosa es dudarlo y otra cosa es probarlo. Yo no lo he dudado ni de la KGB ni de la CIA. No, pero yo dudo de todo de lo que no veo pruebas. Es decir,
A mí, por ejemplo, todo esto podría ser desinformación de la CIA. Podría serlo, ¿no? Estamos acostumbrados. En este caso no es desinformación de la CIA ni por el forro. O sea, esto es datos fidedignos. Algo, y lo bueno, en mi opinión, es lo que a mí me da garantías, es que te explican punto por punto lo que hicieron en Bellingcat, lo que hizo Navalny, a quién llamó, qué le dijo, qué pasó después. Aquí está el documento. Y utilizamos una tarjeta de crédito de este nombre para, mediante criptodivisa, comprar esta base de datos. Esta base de datos la accedimos aquí. Fuimos aquí, el teléfono lo fingimos de esta manera. Utilizamos un bot de Telegram para fingir, hicimos lo que se llama un ID spoofing. O sea, eso es fingir que a una persona, a ti te llega una llamada de teléfono y tienes un identificador de llamada. Pues ese identificador es falso, se llama spoofing, una suplantación. Utilizamos un bot de Telegram para conseguir que esta persona se creyera que el teléfono que habíamos descubierto que era del FSB en la base de datos que compramos le estaba llamando el jefe y se puso el teléfono. Parece periodismo. A mí me parece absolutamente una buena periodismo. práctica periodística. Sin duda. Engañar a la fuente diciendo. Como decía Fernando, o sea, esta fuente es un asesino. Bueno, ¿y qué? ¿Vale? Bueno, bien, bueno, Sí. será un asesino en ese caso, pero Por puede supuesto, haber otros sí. casos. A mí en que no utilice tengo ninguna malamente duda. unos procedimientos y no, No, sea perdona, el o caso sea, de un asesino. el periodismo está para saltarse las reglas. O sea, en teoría está para contar lo que tú no quieres que se cuente. Ese es el periodismo auténtico. ¿Vale? Yo Entonces, decía al principio que estas cosas hay que evaluarlas caso por caso. O sea, que hay que ver en qué circunstancias uno puede utilizar estos mecanismos que, bueno, que pueden ser dudosos o irregulares, ¿no? Pero efectivamente, no, yo creo que debemos centrar el foco en lo importante. Y lo importante es lo que decía Eduardo. Esta web, esta organización de periodismo ciudadano o no ciudadano, llámala como quieras, ha conseguido probar de una forma fehaciente que los servicios secretos rusos han intentado asesinar a un activista opositor. Y esto a mí me parece muy importante y que me parece que entra dentro de los deberes del periodismo de calidad, desvelar este tipo de cosas. Y me interesa resaltar aquí, para poner un poco de contexto, la respuesta que dio el señor Putin cuando Bellingcat publicó sus investigaciones y le preguntaron qué tenía que decir, ¿no? Entonces, Putin, dentro de la respuesta habitual en este tipo de circunstancias, culpó efectivamente a los servicios secretos occidentales de haber fabricado toda esta historia y que era todo falso y tal. Pero añadió una cosa que da una pista de cuál es el perfil moral de Putin y del régimen ruso, ¿no? Dijo textualmente: si el servicio secreto ruso hubiera querido asesinar a Navalny, no me cabe la menor duda de que este señor estaría ahora muerto. Esa es un poco la catadura moral del régimen de Putin. O sea, que lo niega porque lo tiene que negar, pues por prácticas internacionales convencionales, pero que al mismo tiempo dice, bueno, pero es que no pasaría nada si el servicio secreto ruso se hubiera empeñado en hacer este tipo de actividades y se hubiera asesinado a este señor, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso es lo que me parece relevante, ¿no? Y yo creo que dentro del mapa geopolítico internacional este tipo de investigaciones me parece que son fundamentales y que cambian incluso las reglas del juego. Como que cambió las reglas del juego, pues las investigaciones que se hicieron sobre el asesinato de un disidente de Arabia Saudí en la embajada de Estambul. Es que cambia por completo el mapa internacional y cambia las relaciones entre las principales potencias mundiales. A mí esto me parece que tiene un impacto considerable. Sí, fíjate, yo viendo la repercusión que ha tenido en otros medios, sobre todo en medios españoles, esta información publicada por Bellingcat, en todos los casos, lo que se destacaba era la circunstancia de que quien hablara con su, vamos a llamarle asesino, fuera el propio Navalny.
cosa absolutamente innecesaria para la fiabilidad de la información. El que se podría haber hecho pasar por un jefe de los dos asesinos podría haber sido alguien de Bellingcat, no tenía por qué ser el Navalny. Pero el que fuera Navalny, el que fuera Bellingcat, el que pusiera en contacto a Navalny con sus asesinos, daba más espectáculo, daba más juego. Y es lo que ha sido percha para que la gente se haga eco, los medios se hagan eco de esto. Es verdad que es una circunstancia absolutamente llamativa, ¿no?, que sea él. Ahora, desde el punto de vista informativo, eso en concreto no aporta nada. Lo que importa es quién reconoce que había una conspiración contra Navalny, no el hecho de que fuera Navalny el que se la sonsacara, o se la podría haber sonsacado cualquier otra persona de Bellingcat. A mí eso también me hace sospechar. Yo creo que es circunstancial. A ver. Bueno, que el tema de que Navalny que sea Navalny el que lo haga, quizá forme parte del espectáculo, pero a mí es que no me molesta. O sea, podría haber hecho cualquiera, sí. Lo importante es lo otro. O sea, no nos quedemos mirando al dedo. O sea, miremos detrás, a lo que mira el dedo. Es decir, el dedo está apuntando a que en Rusia existe una política oficial, no declarada, de anular físicamente a los adversarios, porque el objetivo del comando, como se demuestra en las conversaciones que se grabaron, no era envenenarlo, era matarlo, no era incapacitarlo, era matarlo. Pasa que fracasaron, ¿no? Y quizá acaben, y de hecho ahora mismo lo que se habla es que quizá acaben consiguiéndolo. O sea, no se sabe muy bien. El trato que reciben en la cárcel seguro que es malo. Ahora está en una zona hospitalaria de la prisión y no se sabe qué va a pasar con él, pero posiblemente también tenga repercusiones a largo plazo con lo que le envenenaron el Novichok, este famoso, ¿no? Pero vamos, solo por recordar que Bellingcat en inglés, Bellingcat es el gato que campanea. O sea, hace referencia a la antigua fábula en la que un grupo de ratones está discutiendo sobre cómo evitar al gato, ¿no? El gato les ataca, es un peligro, entonces hay que ponerle un cascabel para que suene al gato. Pero a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque los ratones empiezan a debatir, ¿pero quién le pone el cascabel al gato? Y claro, nadie quería ponerle el cascabel. Pues Bellingcat le pone el cascabel al gato. Bueno, pero Eduardo, ¿según a qué gatos? Vamos a ver, no, insisto, no estoy suponiendo nada. La propia Bellingcat, en su página web, señala algunos de los grandes scoops que ha publicado y que a ellos, los de Bellingcat, les que parece cualquiera que de nosotros hubiera querido publicar, Vicente. Sí, no digo que no, no me refiero a eso, no es eso lo seguro que voy a decir. Lo que voy a decir es que casualmente, digo que supongo que será casualmente, ninguno de los scoops que ha publicado tienen nada que ver con la administración estadounidense y con las operaciones encubiertas, por ejemplo, de la CIA. Hombre, qué casualidad. O sea, habla de la situación de las operaciones o de sucedidos en Nicaragua, en México, por supuesto en Rusia y tal, pero no hay ni una sola referida a acciones ilícitas, reprochables, ilegales, que se refiere a Estados Unidos. Pero ojo, pues ya estamos tardando en montar, ya estamos tardando en montarlo. O sea, el procedimiento de utilizar fuentes abiertas quizá nos abra los ojos. Se podrían hacer investigaciones de otro estilo, seguro que las encontrábamos, seguro. Por cierto, deberíamos explicarlo, aunque sea muy someramente, a nuestros oyentes qué es una fuente abierta. Una fuente abierta es muy sencillo, es la que está a disposición de cualquiera, a nada que se moleste en hurgar un poco y encontrarla. Da igual que sea por vídeo, en papel, digital, analógica, eso es una fuente abierta, es decir, fuentes que están a disposición de todo el mundo. Sí, por si alguien busca en internet, hay un término que es OSINT, OSINT, que es Open Source Intelligence. O sea, inteligencia en fuentes abiertas. Entonces, cuando hablamos de fuentes abiertas, hablamos de cosas tan sencillas como redes sociales. O sea, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En el caso de Rusia, VKontakte, YouTube, Pinterest, cualquier red social es una fuente abierta por definición, ¿no? Es aquella fuente donde
cualquiera puede entrar, ya sea libremente o sin ningún tipo de usuario de password o con usuario de password. No es el deep web, que es otra cosa, o sea, ese es otro mundo distinto, ¿no? Y hay fuentes de mapas, Google, no sé, yo qué sé, Google Maps es uno, Google Earth, o sea, hay muchas cosas americanas, efectivamente, porque lamentablemente la presencia de los gigantes tecnológicos americanos pues es incuestionable. De hecho, en Europa no somos independientes digitalmente, o sea, somos un microbio en comparación, o sea, los gigantes europeos pues no existen, básicamente, en comparación con los americanos. Sí, yo open source es fuentes abiertas. De lo sucedido, me gustaría comentar el hecho de que Navalny, después del envenenamiento, y como ha contado Eduardo, el aterrizaje forzoso en Omsk y después el traslado a un hospital alemán de Berlín, resulta que Navalny vuelve a Rusia. Sí, después Rusia es inmediatamente detenido, acusado, no recuerdo muy bien si de revelar secretos o... No, de incumplimiento de una pena que tenía pendiente. No, o sea, exacto, que le habían hecho una pena también ficticia, y por irse a Alemania, o sea, cuando le trasladan a Alemania dicen que se ha huido del país. O sea, tenía prohibido salir del país, y ese traslado que ni siquiera hace él, que lo hace su equipo a Alemania para salvarle la vida, es lo que ahora le cuesta la prisión. Y si le juzgan efectivamente, le meten 2 años y pico de prisión. Entonces yo no sé si considerar esta actitud admirable, temeraria, audaz, pero me parece increíble, ¿no? Que este señor que ha estado a punto de morir asesinado por los servicios secretos rusos, y que quizá no se salve con esa actitud, y que quizá no se salve, pues resulta que vuelve a Rusia a pecho descubierto para que lo detengan, y evidentemente pues ha ido a un campo de internamiento, ha hecho una huelga de hambre y ahora está en un hospital intentando recuperarse de la huelga de hambre. Yo no sé si a vosotros os parece un mártir o un, no, vamos, un tipo... A mí me parece que es un personaje que, precisamente por las antipatías que despierta el régimen autocrático de Putin, y que a mí no me merece el menor crédito, dicho sea por delante, yo creo que es un personaje del que no se ha contado todo, y es lo que aquí llamaríamos, de una manera muy coloquial, un salvapatrias. Es un nacionalista acérrimo, totalmente partidario de maltratar a los inmigrantes, con unas posiciones de extrema derecha en lo social que no desmerecen a las que tiene aquí, por ejemplo, Vox, o las que Trump defendió en Estados Unidos durante y después de su mandato. Es decir, es un personaje muy peculiar. No nos vayamos a pensar que el Navalny es un santo perseguido y martirizado por un régimen, insisto, para mí completamente detestable como es el régimen de Putin, ¿no? Y desde luego el hecho de presentarse allí pudo ser una temeridad o pudo ser una operación perfectamente calculada. Bueno, perfectamente no, calculada con el fin de ganar una notoriedad que probablemente le venga muy bien si, como él desea, le disputa las presidenciales próximas a Putin. Ya se enfrentó contra el candidato de Putin a la alcaldía de Moscú, perdió claramente, aunque tuvo también una buena representación, un 27% de votos, y este hombre está en el juego político, y yo creo que su presencia allí no es una presencia que sea ajena a sus personales intereses políticos. En todo caso, esto es un tema que creo que es para otro tema, o sea, yo creo que sí es temerario, pero bueno, o sea, eso yo no soy Navalny, no lo voy a interpretar. A mí me gustaría, o sea, reivindicar un poco más otra vez a Bellingcat. Oye, pues no investiga a los... Es igual, tampoco está enfocado solamente en Rusia. Es decir, hace investigaciones, por ejemplo, hizo en 2018 una con la BBC, que también la seguís tanto en la BBC como en YouTube como en Bellingcat, y flipas, que en 2018 Bellingcat y la BBC hacen un reportaje llamado Anatomía de un asesinato, ¿vale? Que empieza con un vídeo en YouTube que mostraba soldados de Camerún matando a 2 mujeres y 2 niños en la cuneta de una carretera. El gobierno de Camerún dice que eso no había pasado, que esa atrocidad no había pasado,
y lo califica de fake news. Ojo, Camerún. Pero al final sí que tiene que reconocer que son sus militares y que incluso 7 de ellos fueron juzgados. Y la BBC ganó un galardón por esto. En otro caso, hubo una masacre, o sea, Bellingcat se pone a investigar en fuentes abiertas, con distintos vídeos y mapas y imágenes de satélite y cosas, y descubre la matanza de Tigray en Etiopía, perpetrada por soldados etíopes, ¿vale? Incluida la localización exacta donde se mataron al menos 15 personas. Entonces, no es solamente Rusia, es en la metodología, que a mí me parece, quizás sea porque mi formación, porque llevo en el mundo digital muchos años, ¿no? Y me parece espectacular. Y me parece que le doy mucho valor, porque todas esas fuentes abiertas, efectivamente, están abiertas, pero conseguir encontrar, es que, ¿en cuánto tiempo tardas en buscar algo que de verdad encuentras o estás buscando en Google? Pues tardas un rato. Pues imagínate en cientos y cientos y cientos de fuentes. La habilidad que tiene esta gente para saber relacionar A con B y que A con B es C es acojonante. Con perdón, esta palabra no la voy a utilizar, pero en fin, es que es la que se merece. Yo no creo que se pueda poner en duda la calidad periodística de Bellingcat, pero ni de lejos. No he dicho que solo hable de Rusia. Yo he dicho que nunca se entra en asuntos que tengan que ver con Estados Unidos. Bueno, ha entrado muchos temas de Trump, pero bueno. No es lo mismo. Por otra parte, insisto, yo no pongo en duda la calidad periodística que puedan tener algunas de sus investigaciones. Lo que digo es que en estos casos hay que andarse con prevención, por todas las circunstancias que he intentado explicar a lo largo del podcast, y que para mí al menos, en materia de periodismo, el fin no justifica siempre los medios, cualquier tipo de medios. Siempre no. O sea, para hacer las cosas que hace la televisión basura, no se justifica. O hacer entrevistas en horario de máxima audiencia a un señor que dice que se toma 2 gramos de cocaína, de éxtasis, y luego habla de contra las vacunas. Esto, en mi opinión, no es buen periodismo. No lo que dice un señor que está en otro mundo, sino el periodista que hace ese tipo de cosas. Es que la telebasura, sencillamente, al menos en mi opinión, no es periodismo. Sí, pero es otra cosa. Este señor, Eliot Higgins, con este señor, es que es asesor, gracias a su trabajo, es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. ¿Vale? Pues que investigue también a lo que hacen en Estados Unidos, seguro, pero de momento lo que ha hecho está fenomenal. Si queréis seguirnos, podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de podcasting habituales, incluyendo, por supuesto, iVoox, Spotify, YouTube, Apple, etcétera, etcétera. Además, tenemos una web que se llama parecementira.club, donde, además de colgar nuestros podcasts, podéis pinchar y podéis utilizar ahí links y información relativa al tema de cada uno de los podcasts. Por otra parte, también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en muchas otras con la misma cuenta, que es parecementira.club, y en el caso de Twitter la cuenta es un poco diferente y se llama parecementiraES. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio. Gracias a vosotros, Fernando y Vicente. Gracias, hasta un abrazo. luego. Y gracias a Chema de Formato Podcast por la producción.